La neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar cuya etiología puede ser diversa. Sin embargo, en los pacientes pediátricos, la causa más común es de origen infeccioso y sobre todo de forma adquirida en un ambiente externo, es decir, una neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía típica o también denominada bacteriana se caracteriza por instaurarse de forma aguda. Los pacientes que la presentan tienen fiebre elevada, tos y taquipnea. La diferencia con la neumonía atípica, que generalmente es producida por virus o ya sea bacterias atípicas, es que esta de aquí se caracteriza porque su comienzo es lento, generalmente produce síntomas catarrales, fiebre moderada, la tos es irritativa y puede darse dificultad respiratoria. Uno de los primeros signos que indica gravedad es la taquipnea, dado a que es la respuesta que se produce por la hipoxemia y denota que hay un compromiso del pulmón. Se deberá considerar infección por Bordetella pertussis en niños que no hayan recibido o completado el esquema de vacunación pentavalente o que presenten tos paroxística y emetizante. En este caso se debe tomar muestra para hisopado nasofaríngeo, para Bordetella pertussis y virus respiratorios. Además, se deberá iniciar el tratamiento con macrólidos. En niños de menos de 4 semanas, la citromicina es el macrólido recomendado. La cianosis y o apnea son signos de gravedad. En pacientes de menos de 6 meses que se encuentren afebriles y tengan neumonitis más conjuntivitis, se debe considerar una infección por Clamidia trachomatis y en este caso tratar asimismo con macrólidos. En caso de neumonía de curso subagudo o un ambiente microbiológico que haga sospechar una infección tuberculosa, se deberá solicitar PPD y lavado gástrico para VAR. Este agente etiológico siempre deberá ser sospechado en nuestra comunidad. La escala de Silverman y Anderson es un examen que valora la dificultad respiratoria del recién nacido mediante la evaluación de 5 parámetros clínicos. Para obtener el puntaje total se le asigna un parámetro de 0 a 1 a cada categoría. El puntaje ideal es de 0 e indica ausencia de dificultad respiratoria y el peor puntaje es de 10 que indica una dificultad respiratoria grave. Una calificación de 3 indica dificultad respiratoria leve, entre 4 y 6 dificultad respiratoria moderada y un puntaje mayor de 6 indica dificultad respiratoria grave. Existen indicadores de gravedad, los cuales son evidencia clínica de dificultad respiratoria severa, es decir, un Silverman más de 6 en lactantes, apnea evidenciada, respiración paradójica, el agotamiento respiratorio, una incapacidad de mantener una saturación de oxígeno mayor de 92% con aporte de oxígeno del 60%, la disfunción pulmonar con una PAFI menor de 250, inestabilidad hemodinámica, un Glasgow menor de 12, presentar sepsis o choque y una insuficiencia renal aguda. Los criterios para decir que la evolución es desfavorable son persistencia de fiebre y signos clínicos de dificultad respiratoria por más de 72 horas después de que se inició el esquema terapéutico, aparición de complicaciones pulmonares, aparición de complicaciones extrapulmonares como por ejemplo artritis, meningitis, sepsis, fallo ventilatorio. Los medicamentos siempre son administrados en base al peso del paciente y deben ser repartidos según las horas estipuladas. La duración de la terapia antimicrobiana va a depender del síndrome
del síndrome neumónico que el paciente curse. Para una neumonía adquirida en la comunidad manejada ambulatoriamente, el tratamiento será de 7 a 10 días, excepto con acitromicina, que en este caso se administrará por 5 días. Para una neumonía adquirida en la comunidad no complicada pero hospitalizada, deberá ser de 7 a 10 días y pasar a la vía oral de acuerdo a la evolución y a la tolerancia. Para una neumonía adquirida en la comunidad complicada sin empiema, el tratamiento será de 10 a 14 días y para una neumonía adquirida en la comunidad complicada con empiema, el tratamiento será de 14 a 21 días. Se podrá dar el alta al paciente si es que cumple los siguientes criterios. Primero, si ya no amerita soporte de oxígeno, si no existen datos de dificultad respiratoria, si puede realizar actividades propias de su edad sin disnea, si tiene buena tolerancia a la terapia oral, si tiene la posibilidad de completar el tratamiento en su domicilio y si hay aceptación y comprensión por parte de la familia del tratamiento y de los planes de seguimiento que deberá de tener el niño. En el Ecuador, según datos tomados del INEC del año 2010, la sepsis en el periodo neonatal ocupó la sexta causa de morbilidad infantil y la quinta causa de mortalidad, sin tener en cuenta los problemas asociados que esta causa, como por ejemplo son la enterocolitis necrotizante o la neumonía connatal. A nivel mundial se reporta una incidencia de 1 a 5 casos por cada 1000 nacidos vivos. En unidades de cuidados intensivos neonatales se informa incluso de 15 a 35, con una letalidad del 20 al 60%, que más que nada dependerá del diagnóstico temprano y de la inserción del tratamiento oportuno. La sepsis neonatal es una situación clínica que se debe a la invasión y proliferación de microorganismos como bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. Sin embargo, se hace la excepción con los recién nacidos de muy bajo peso, en quienes se puede diagnosticar esta enfermedad pasados los 28 días de vida. Los microorganismos patógenos contaminan principalmente la piel o las mucosas del recién nacido, llegando luego al torrente circulatorio, atravesando la barrera cutáneo-mucosa. Debido a esto, el principal factor de riesgo para contraer esta enfermedad es sobre todo la inmadurez de las defensas del neonato, que hacen que incluso sea mucho más frecuente en el recién nacido de bajo peso, que se encuentra mucho más inmunodeprimido. Cuando el hemocultivo es positivo, se confirma el diagnóstico de sepsis. Sin embargo, cuando el hemocultivo es negativo, se considera a la condición como sepsis clínica. La sepsis clínica, como ya se mencionó, presenta un hemocultivo negativo, sin embargo, se evidencia un deterioro de variables clínicas y de variables hemodinámicas, como se muestra a continuación. La sepsis se clasifica según su inicio. Encontramos la sepsis de inicio temprano, que se da en las primeras 72 horas, y la sepsis de inicio tardío, que se da luego de las 72 horas. La importancia de separar estos grupos es entender que la sepsis de inicio temprano generalmente se debe a un contagio vertical, es decir, en el momento del parto, por lo que los gérmenes van a ser los que se encuentran en el canal del parto. Sobre todo predomina el Streptococcus del grupo B, la Escherichia coli, y en países en vías de desarrollo además se encuentra Klebsiella, Staphylococcus aureus. La Listeria monocitogenes es menos común y se asocia con enfermedad invasiva en recién nacidos, abortos espontáneos o muerte fetal. En el lado del inicio tardío, los gérmenes se deben más bien
al ambiente hospitalario, por lo que ésta se conoce como también tipo nosocomial. Y los microorganismos van a ser gérmenes gram positivos como Staphylococcus epidermidis, gérmenes gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas aeruginosa y Cándidas. Esto de aquí toma importancia debido a que en base a los gérmenes que se encuentren irá indicado el tratamiento. Si la sepsis se llega a presentar dentro de las primeras 24 horas, se denomina sepsis de inicio muy temprano y se asocia con alta mortalidad. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo para la sepsis, dado a que estos nos pueden ayudar a tener en cuenta a estos pacientes para poder prevenir que vayan a desarrollar una sepsis. Dentro de los factores de riesgo para sepsis de inicio temprano se encuentran factores maternos y factores neonatales. Los factores maternos son la ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, fiebre materna, corioamnionitis, colonización de microorganismos del tracto genital materno, infección genitourinaria materna en el parto, líquido amniótico fétido y bacteriuria materna. Y dentro de los factores neonatales se encuentran prematurez, peso bajo al nacer, Apgar a los 5 minutos menor a 6. Para la sepsis de inicio tardío, los factores de riesgo son prematurez, procedimientos invasivos, por ejemplo, intubación endotraqueal, la colocación de catéteres intravasculares, el hecho de que haya recibido nutrición parenteral, drenajes pleurales y por último, la hospitalización prolongada, el hacinamiento hospitalario, la falta de espacio físico. Recordar que la sepsis de inicio tardío es más que nada nosocomial y debido a las intervenciones que le realizamos a los pacientes. Por eso es importante el correcto lavado de manos. Identificar clínicamente la sepsis puede ser difícil, dado a que se puede presentar de una manera muy diversa y con síntomas similares a otras enfermedades. Sin embargo, se puede destacar que existen 3 fases. La primera, una clínica inicial en la que se ve que hay una mala evolución, una mala regulación de la temperatura, ya sea hipotermia o fiebre, una dificultad y mala tolerancia a la alimentación, hipoactividad y taquicardia inexplicable. Luego de esto se evidencia una fase en la que hay signos de agravamiento que se suman a lo mencionado, dentro de los cuales se encuentran problemas digestivos como por ejemplo vómitos, distensión abdominal, hepatomegalia, ictericia, o problemas respiratorios como quejido, aleteo, retracciones, respiración irregular, taquipnea, cianosis y apneas, además de problemas neurológicos como hipoactividad, irritabilidad, hipotonía, temblores, convulsiones y fontanela tensa. Luego de esto hay una tercera fase, que es la fase tardía, a la cual se suman más síntomas, dentro de los cuales encontramos problemas cardiocirculatorios como palidez, cianosis, piel marmórea, hipotermia, pulso débil, respiración irregular, llenado capilar lento, hipotensión, o problemas hematológicos como ictericia, hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, palidez, púrpuras y hemorragias. Se recomienda tomar cultivos de sangre e iniciar el tratamiento antibiótico empírico ante la presencia de 3 o más signos clínicos de infección, ya que la severidad de la patología lo requiere. La sepsis de inicio tardío tiene una evolución más insidiosa y puede ser difícil de identificar porque se produce sobre enfermedades subyacentes graves y con frecuencia los pacientes están con un tratamiento antibiótico. Dentro de los signos que se pueden encontrar tenemos taquicardia inexplicable, aumento en los requerimientos de oxígeno, necesidad de reiniciar ventilación. Además se puede evidenciar historia de dificultad para alimentarse, movimientos solo estímulos, hipotermia o hipertermia, una frecuencia respiratoria por encima de 60 respiraciones por minuto, retracciones torácicas graves e historia de convulsiones. En caso de evidenciar un deterioro clínico en el recién nacido o
observar que existen factores de riesgo que sugieran una alta probabilidad de sepsis, se debe iniciar el tratamiento antibiótico sin esperar resultados de biometrías hemáticas. La elección inicial de antimicrobianos parenterales para el recién nacido con sospecha clínica de infección dependerá de la edad del niño, los patógenos probables, los patrones particulares de la susceptibilidad de los organismos en la unidad del cuidado neonatal y la presencia de una aparente fuente de infección. El tratamiento inmediato con antibióticos ha disminuido la mortalidad y por lo tanto se deben instaurar de manera inmediata. Los antibióticos de primera línea son la combinación de un aminoglucósido, en este caso la gentamicina, y un beta-lactámico, en este caso la ampicilina, dado a que estos cubren los primeros gérmenes que se pueden sospechar en la sepsis neonatal temprana. La dosis de la ampicilina, si se sospecha de sepsis, es de 50 miligramos por kilogramo dosis, intravenosa y lenta. Si hay una infección comprobada por estreptococo del grupo B y esta se expresa a modo de bacteriemia, la dosis es de 200 miligramos por kilogramo de peso al día. Y si la infección es por un estreptococo del grupo B, pero se expresa de manera de meningitis, la dosis será de 400 miligramos kilogramo al día. La gentamicina se dará a una dosis de 4 a 5 miligramos por kilogramo dosis, y esto se debe administrar a intervalos entre 24 y 48 horas. Esto de aquí dependerá de la edad gestacional y de los días de nacido que tiene el niño. Generalmente la sepsis neonatal tardía requerirá antibióticos de segunda línea, como son el meropenem, la vancomicina y la cefotaxima. O también estos aquí se pueden utilizar si es que en el antibiograma se reporta sensibilidad a estos antibióticos o si es que utilizando los medicamentos de primera línea no se ve una evolución favorable en el neonato. No se recomienda utilizar cefalosporinas de tercera generación como antibiótico de primera línea en la sospecha clínica de infección de inicio temprano. El uso simultáneo de la ceftriaxona con soluciones que contengan calcio puede dar a reacciones adversas cardiovasculares potencialmente mortales en el neonato. Además, no se recomienda el uso de ceftriaxona en el caso de que el recién nacido presente hiperbilirrubinemia o esté recibiendo infusiones de cualquier forma que contengan gluconato de calcio.